tiros mientras pasaba droga de contrabando debajo de un cargamento de plátanos. Yo tengo un tatuaje. ¿Qué tatuaje tienes? Te lo voy a enseñar. Te lo voy a enseñar. Aspetta un attimo. Ti aspetto. Carme Portacelli es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Entra en el Teatro Llura en 1982, comenzando a trabajar como ayudante de dirección de Fabià Puigdemont y Lluís Pasqual. Portacelli es fundadora de la Factoría Escénica Internacional, una plataforma orientada a la creación, producción y difusión de las artes escénicas contemporáneas. Directora de numerosos montajes, muchos de ellos galardonados con importantes premios. Primera mujer que desempeña el cargo de directora artística del Teatro Español de Madrid desde 2016 a 2019 y primera directora artística del Teatro Nacional de Cataluña, cargo que ostentará desde septiembre de 2021 hasta 2027. Forma parte de la Junta Directiva de la Academia de las Artes Escénicas de España, honor que comparto con ella. Defensora acérrima de la mujer y de la igualdad, así como de llevar nuestra cultura más allá de nuestras fronteras, de la fusión de culturas y del diálogo entre profesionales, de la enseñanza inteligente y de una sociedad participativa. Es tremendo, Pilar. Estamos viviendo una guerra. Esto es una guerra. Esto es, Una guerra, yo creo lo que más... es tremendo y además una guerra que va a arrasar con todos nuestros derechos. Creo que va a haber mucha gente que se va a morir en el camino, morir no de muerte física, de sino todo. muchos compañeros nuestros que se van a quedar sin nada y que no van a poder... Bueno, es que realmente estamos sin nada, es que te imagínate, tú ahora mismo tienes un puesto fantástico en el Teatro Nacional de Cataluña, pero imagínate que te hubiera pillado simplemente con puestas en escena, o sea, que no tuvieras un puesto directivo. Ahora mismo estarías pues como estamos todos los artistas en general. Y a lo que nos está tocando vivir, yo nunca pensé que íbamos a vivir esto. Es como una guerra, somos generaciones que no hemos vivido nada de eso, hemos tenido la suerte de no vivirlo y ahora nos ha caído esta mierda que como la ciencia está donde está y está mucho más avanzada, pues claro, vamos a tener una vacuna, vamos a salir, pero es que se dice pronto, pero llevamos casi un año, ¿eh? Sí. Los primeros casos que empezamos a oír fueron en diciembre. Yo me acuerdo que nosotros estuvimos en Barcelona, en el TNC, justamente con Mrs. Dalloway. Sí. Fue el primer sitio donde empezó la gira de Mrs. Dalloway. Mrs. Dalloway. Blanca Portillo protagonitza una de les obres mestres de Virginia Woolf, dirigida per Carme Portacelli. Y empezamos con Mrs. Dalloway en Barcelona. Y ya había gente con unas gripes raras, que tenían problemas respiratorios y que... Yo tengo una sobrina médica que dijo, bueno, dice, pues esto no es nada al lado de la que viene una gordísima, esta gripe de este año va a ser... Porque ellos no sabían que era COVID aún. Y yo recuerdo, fíjate que yo recuerdo que hospitalizaron a mi prima al principio del año y yo veía anuncios por ahí de COVID, no sé qué, y yo pensaba, esto es una tontería, pero si es como una gripe fuerte, es que mira que son alarmistas, yo pensaba, mira que son alarmistas. Claro, cuando hay una situación tan tremenda, tan al límite, siempre parece que la cultura no es tan imprescindible, cuando realmente, fíjate si es imprescindible que en momentos tremendos, si no llega a ser por la cultura, habría habido mucha gente que no habría soportado ni los 2 primeros meses de esta pandemia. O sea, psicológicamente yo creo que ahora se necesita la cultura más que nunca. Pero yo creo que, no sé cómo lo ves tú, que estás también en puestos directivos importantes de un teatro como el Teatro Nacional de Cataluña, que es toda una institución. ¿Cuál es tu percepción? Porque la percepción en general de la gente de la cultura es que no se está gestionando bien esta situación. Por supuesto, es una situación muy complicada y es muy difícil de gestionar. Eso partimos de esa base. Yo pienso que hasta cierto punto, Pilar, realmente, porque yo creo que una cosa es la prensa.
amarillista, que van siempre o sea, hay alguien que sale en una entrevista extraordinaria diciendo cosas maravillosas y cuando se va dicen, ¿os habéis dado cuenta que parece que no se hablaba con el otro? Y dices, no me lo puedo creer, con todo lo que nos ha explicado este señor o esta señora, esta ministra maravillosa o este señor que nos ha explicado esto, y os oponéis en que si parece que no estaba bien, si la coalición iba a reñir, si no, o sea, la prensa no hace mucho caso. Yo creo que sí que se nos está haciendo caso. Yo creo que desde el gobierno están teniendo cuidado con la cultura. Lo que pasa es que yo creo que la cultura endémicamente en este país está maltratada porque endémicamente es así. Yo ahora estoy dirigiendo el Teatro Nacional de Cataluña y creo que es una institución pública y como tal tiene que estar al lado de la profesión. Y en el Teatro Nacional de Cataluña lo están haciendo. Están al lado de la profesión. Por ejemplo, cuando se ha cerrado el teatro, que se cierra 2x3, como todos sitios. Yo ahora estoy en Bélgica y están diciendo que igual esta semana vuelven a cerrar, aunque están cerrados para el público, pero por lo menos estamos ensayando aquí. Es que igual dejamos de ensayar dentro de 4 días y hasta nuevo aviso. Entonces, por ejemplo, yo estreno Madame Bovary en febrero y ya tengo 3 fechas posibles de estreno. O sea, yo tengo plan A, plan B, plan C. Porque esto es así. Y como muy bien decía el ministro Illa, al que adoro, decía, hoy es así, mañana no lo sabemos. Pero creo que la cultura ha sido un poquito en este país, venimos de donde venimos, un poquitín poco considerada en el sentido institucional de la palabra. Es decir, nosotros hemos visto que ahora, durante el COVID, sin la cultura la gente no hubiera podido vivir el confinamiento, porque ese confinamiento, sin poder haber ido a casa, haber podido entrar a un museo que tenían millones de visitas virtuales, ver una obra de teatro, ver un espectáculo de danza, películas, series, conciertos, nadie hubiera podido hacer nada. En realidad la gente ha sobrevivido por eso, porque hay algo que no podemos olvidar. De momento, hoy por hoy somos seres humanos, hoy por hoy, ¿vale? Si nos empeñan en quitarnos eso que tenemos. Pero de momento somos seres humanos. Y entonces yo creo que como tal necesitamos la ficción para soñar. Si no tienes la ficción para volar, tu vida es horrorosa. Es decir, es como decir, y tú eso lo sabes porque eres una creadora, eres un artista, como yo y como cualquier ser humano, sin ilusión, sin sueños, no se puede vivir. Uno sueña así, otro sueña así y otros sueñan así. Depende de muchas cosas de la vida, pero el sueño es necesario. La ficción provoca el sueño, provoca ir a otros mundos, a reflexionar. Y ya sabemos, porque eso lo sabemos todos, que una persona más cercana a la cultura es una persona con más capacidad de ser feliz y, por tanto, más capacitada para la convivencia y para la tolerancia. Y, por supuesto, para la palabra importantísima, tolerancia. Porque quizás en este momento que estamos viviendo también lo que está ocurriendo es que se están las cosas yendo como a extremos, ¿no? Y se están... yo creo que el ser humano cuando se siente amenazado tiende a refugiarse en los extremos. No sé por qué extraña razón. Claro, porque sacan tus frustraciones, los extremos. Yo creo que hay partidos políticos en los extremos que no son partidos, son estados de ánimo. Siempre. No son partidos, son estados de ánimo. Uno llega, odia y se pone allí, odia y se pone allá, pero esta no la usa. Es todo de cintura para abajo, odias y entonces vas y matas aquí. Entonces, todas esas personas o cosas o instituciones o partidos, lo que sea, que te llevan al extremo, a la bronca, a enfrentarte, eso es lo que a la gente le deja un poco tranquila. A mí no. A mí enfrentarme me inquieta. A mí me preocupa. Yo prefiero hablar. A mí me preocupa mucho, ¿eh? A mí me preocupa mucho. La prensa creo que tiene que preguntarse cuál es su papel hoy en día, porque verdaderamente el papel que había tenido tan importante en la sociedad lo ha perdido por completo. Entonces, tendría que preguntarse qué papel juega hoy en día, ¿no? Entonces, por saber si tiene un poco de dignidad y de ganas de explicar las cosas desde un sitio. Entonces, yo creo que, por ejemplo, otro día estaba escuchando a un señor que decía que ¿nos podemos fiar de nuestros políticos? Preguntaba. Me da igual la pregunta, ¿eh? Pero tú fíjate lo que dice. Entonces el señor dice, bueno,
No sé, claro, si te están diciendo que te vayas a la calle y resulta que la gente que enferma, pues no sé si nos podemos fiar. Chico, este señor decía hace un tiempo que cuando no nos dejaban salir a la calle nos quitaban libertad. Vamos a ver, es que al final ya no sabemos dónde vamos y lo único que se hace es no confiar en las instituciones, que es lo más peligroso. Me opongo, ¿no? Es la política del me opongo general. Yo creo que en estos momentos que son tan cruciales, sobre todo porque, como tú dices, estamos viviendo algo que es absolutamente nuevo para todos nosotros y que no sabemos hacia dónde nos llevan. Fíjate lo curioso que es que cuando yo estrené La página en blanco, que va a ser ahora dentro de poco 10 años ya, madre mía, cuando estrené esta ópera, la historia que yo contaba hablaba de un compositor que estaba encerrado en una sala con un ordenador y que todo su mundo giraba en torno a ese mundo virtual en el que vivía. El argumento de La página en blanco es la historia de un compositor que está escribiendo una ópera. De cierto modo es ópera dentro de la ópera. Cuando de repente se empiezan a perder los valores, también se empieza a tambalear el mundo. Y la crisis en la que estamos viviendo, en el fondo, es la crisis existencial de una civilización. Y entonces, hace 10 años yo decía que en el fondo estábamos viviendo la mayor página en blanco de toda nuestra historia, porque no sabíamos hacia dónde íbamos. Tú imagínate si me estaba adelantando porque estamos viviendo exactamente eso y ahora sí que es absolutamente página en blanco todo lo que viene. Pero a mí hay algo de todo esto que me gusta, Pilar, que es, claro que me asusta, como todo el mundo, pero ¿alguien ha creído que el género humano era invulnerable? Es que nos hemos creído lo que no es. Efectivamente. Y nos han dado una bofetada y te han dicho, eres vulnerable, porque cuando la naturaleza dice, saca las bombas racimo, el misil, la bomba atómica, y de repente la naturaleza hace así, hace una ola de 10 metros y se acabó todo. Ya puedes sacar los racimos y lo que tú quieras, se acabó todo. Es decir, somos vulnerables, uno. Y tenemos que vivir con esa invulnerabilidad, pero siempre lo hemos sido, se nos había olvidado. Y dos, esa es para mí es la gran lección. Y dos, también cuando sientes que eres vulnerable y lo puedes aceptar, aunque es muy difícil, eres más solidario con el de al lado porque también es vulnerable. ¿Cuántas veces miras a los ojos a una persona que te trata con desprecio o te trata como si estuviera en una superioridad intelectual, sexual o lo que sea? Y yo lo miro a veces y pienso, pero si te vas a morir igual que yo, ¿desde dónde me hablas? Si te vas a morir igual que yo, pero si estás aquí un tiempo mientras esto rueda y luego sales, ¿qué me estás mirando con el qué me has de tratar de esa manera? ¿Me entiendes? Y otra lección que es la incertidumbre. La vida es incierta, tú y yo, ni nadie, ni quien nos mire, sabe si se va a morir dentro de un cuarto de hora, mañana, o dentro de 15 años, o dentro de 35. Nadie lo sabe. Ahora tampoco lo sabemos, no sabemos. ¿Vamos mañana a hacer la obra? Karma ha referenciado en sus puestas en escena al ser humano, vulnerable, no siempre solidario, y a veces con un futuro muy incierto.
esa vulnerabilidad quizás el mundo del teatro y el mundo de las artes escénicas en general la conoce muy bien. Quizás nosotros estamos más adaptados a la situación que estamos viviendo porque nosotros vivimos en una incertidumbre continua. Constante. Tenemos tantas cosas que al final son cosas que nos acaban acostumbrándonos a que cada día despiertas y dices, bueno, venga, energía y a ver qué pasa hoy. Venga. Mi Fenomenal. apartamento belga. Lo primero que quiero hacerte es agradecerte muchísimo que podamos tener esta charla, que sé que estás hasta arriba, que estás encima en Bruselas, que estás trabajando, que estás todo el día de reuniones y todavía tienes un ratito para aquí, para una amiga, para poder hablar de esto. Para una amiga hay que tener siempre ratito. Más qué bonita eres. Nada. Ay, qué bonita que eres. Oh, Dios. No, yo también soy de las que cree que la amistad es algo muy, muy profundo. Quería hablar contigo de muchísimas cosas, pero bueno, tampoco te quiero aquí abrumar porque la verdad es que si hay alguien de quien me siento muy orgullosa a muchos niveles es de ti por todo lo que has hecho a lo largo de toda tu vida, por ser una luchadora constante, porque sí. Como tú bien dices, es que como todas las mujeres no podemos hacer otra cosa más que luchar y fíjate que cuando ves toda la lista de premios que tienes, pues al final yo siempre reflexiono de una manera y es... ¿cuánto más nos cuestan a nosotros esos premios que a muchos hombres? O sea, y sin embargo, sí, ¿no? O sea, tener esa visibilidad nos cuesta muchísimo más y cómo se les olvida fácilmente todo el camino que hemos tenido que recorrer, porque cada día tenemos que seguir demostrando que lo que hicimos no fue de casualidad. Y yo es una cosa que siempre me agota, es como, jolín, que llevamos ya 40 años aquí. Es que fíjate, Pilar, te voy a decir una cosa que es muy importante y te lo digo porque se la oí otro día a Amelia Valcárcel, que yo la admiro muchísimo. Sí, lo sé. Extraordinaria, y decía una cosa muy bonita. Decía que el arte es el encargado de poner en la memoria, de colocar para la memoria de las generaciones aquellas cosas válidas que valen la pena guardar. Y eso es el arte quien lo hace, no lo hace nadie más, nada más en el mundo. Mira qué bonito lo que dice sí Amelia. Sí. Entonces dice, una mujer creadora, eso es imposible. ¿Por qué? Porque esa óptica no puede guardar nada. Porque esa óptica no es la que quieren guardar. Esa no es la óptica que quieren. Entonces, esa óptica no puede guardar. Es la otra, ¿sabes? Entonces, hay quien decide, eso que decía una amiga mía, que es escritora, oye, y me dice el editor, es que a la gente no le gusta leer historias de mujeres, no escribáis historias de mujeres. Pero si somos más de la mitad de mujeres en el mundo. Pero si somos las mujeres las que consumimos la cultura, ¿cómo no nos va a gustar? O sea, a ver cuántos libros leen las mujeres y cuántos los hombres. Yo cuando levanto la vista en los coloquios, en los teatros, a veces cuando hablan los demás, cuento, digo 1, 2, 3, 4. Ellas son el 75%. Y entonces puedes decir que allí, cuando el 25% son los maridos que las acompañan, ¿no les interesa la cultura a ellas? Ay, hombre. El papel de la mujer en el arte y en el teatro es muy importante. Por ejemplo, el teatro es un lugar donde acude todo tipo de público, en todos los teatros del mundo y especialmente en un teatro público. Entonces, lo que pretendemos y lo que debemos de ser, nuestra obligación como servicio público, es ser un espejo de la realidad. Si nosotros solamente tenemos hombres en la programación y no tenemos mujeres y no tenemos paridad, seríamos un reflejo parcial, porque en la realidad hay hombres y mujeres, con lo cual tenemos que tener las dos cosas para explicar la realidad desde los puntos de vista diversos que hay en una sociedad diversa como la que tenemos. ¿No es como increíble que estando en el 2020, o sea, ya bien entrado el siglo XXI, todavía haya que decirlo es la primera mujer que dirige el Teatro Nacional de Cataluña, igual que a mí me decían, es la primera mujer que estrena en el Teatro Real? Es que es tremendo que haya que esperar al siglo XXI para que una mujer... ¿Sabes lo que es lo más fuerte aún? Yo lo dije un día en una entrevista porque me lo preguntaron, un entrevistador extraordinario, y me dijo, oye, pero
tú esta noticia, digo, bueno, ve, yo como soy mujer, pienso que es muy importante ser la primera mujer que dirigía el Teatro Español, la primera mujer que dirige el Teatro Nacional de Cataluña, importantísimo, porque abres puertas, pasa, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo lo sé que es una noticia, desgraciada y tristemente es una noticia, pero ¿y mi trayectoria? Es que nadie ha dicho, esta mujer, la primera mujer del Teatro Nacional de Cataluña, del Teatro Español, con una trayectoria... Con una trayectoria espectacular, con más de 70 montajes, que eso es súper importante, que has sido docente, que muchos de los directores de escena se han formado contigo, o sea que has dejado además un sello importante, porque la docencia, que es otra cosa de la que tendríamos mucho que decir, que es la educación, y este país le carece de mucha educación básica que permita que la cultura después pueda formar a mucha más gente y desde mucho antes. Pero que además luego después has estado la primera mujer que está dirigiendo el teatro español en Madrid, ahora el Teatro Nacional, o sea que estás todo el rato continuamente abriendo esa brecha para que otras mujeres puedan ir. Ahora tienen que dejar a otras mujeres que también lleguen allí, porque cada vez que ocurre algo así, durante una temporada, como ya ha ocurrido, pues ya no hace falta que pongamos a una mujer, ya hemos cubierto el cupo, ¿no? Mira, la última vez que hubo concursos públicos en Madrid, 5 teatros, 5 hombres, o sea que el problema para mí es que no nos debemos creer nunca que el dar un paso, para las mujeres nosotros tenemos que tener conciencia de que 1 más 1 no son 2. Con lo cual, hacer un paso no quiere decir que luego venga el siguiente. En estos momentos la involución es impresionante, impresionante. Con lo cual, cuidado, porque como decía Simone de Beauvoir, cada vez que hay una crisis, cada vez que hay un problema, inmediatamente se va para atrás los derechos de las mujeres. Esos son los que van para atrás. Entonces, cuidado porque está pasando con la ley de libertad sexual, está pasando con muchas cosas, es atrás, atrás, atrás. Es un poco lo que decía Tomás A. Cuevas, que nadie nos borre de la historia. Qué maravilla es escucharte, Karma, qué gusto de verte. Y eso que hoy, pobrecita, que te tengo agotada, pero no, bueno. Hombre, que yo un día hoy, además, porque encima me he tenido que hacer una PCR corriendo porque no me sabía que me la tenía que hacer para volver a España. Ay, madre he tenido mía. que ir antes de ensayar a meterme ahí en la nariz. ¿Qué daño hacen? Por Dios, es una cosa tremenda. Es un daño atroz. Horrible, horrible, horrible. Yo no sé cómo lo hacen, pero llorando, qué dolor, qué dolor. dolor. Con los ojos así. Sí. Pues no sé hacia dónde vamos, pero lo que sí tengo claro es que hay cosas que para mí son fundamentales en la vida y una de ellas es la amistad. O sea, creo que el tener la suerte de haber conocido a lo largo de mi vida mucha gente interesante con ideas realmente positivas y maravillosas, pues me hace crecer cada día. Así que igual hoy también me has hecho crecer un poquito más y siempre ese es un placer absoluto de estar contigo y que tengamos que seguir luchando por la humanidad en general, por las mujeres y sobre todo por nuestra cultura, porque yo creo que nunca, posiblemente en todo el tiempo que hemos vivido, creo que se haya hecho tan necesaria como en este momento y ojalá que nos dejen seguir soñando.